Hola familia de Tectón. Hoy leo en Infovaticana esta noticia. Zen se opone frontalmente a Fiducia Supplicans y pide el cese de Fernández. El cardenal Zen todavía no se había pronunciado sobre el documento Fiducia Supplicans, emitido por Doctrina de la Fe, que permiten las bendiciones sacerdotales de parejas pecaminosas. Y el cardenal ha sido muy claro en su postura. El cardenal Zen no es cualquiera, sino que es un confesor de la fe. El 11 de mayo de 2022 fue arrestado por las autoridades chinas, siendo puesto en libertad bajo fianza el mismo día. El cardenal Zen es uno de los principales opositores al régimen comunista chino. Llegó a afirmar en 2020 que China es un régimen cada vez más totalitario. En esta ocasión el cardenal ha hablado porque, según sus palabras, todavía tengo la responsabilidad de mantener la doctrina de la Iglesia. Recordemos que el cardenal Zen es obispo emérito de la diócesis de Hong Kong, la cual se posicionó a favor de Fiducia Supplicans y de la bendición de parejas irregulares. En un documento emitido por la diócesis se decía: la diócesis de Hong Kong espera que más personas en la sociedad experimenten la misericordia y las bendiciones de Dios a través del mensaje inspirador de esta declaración. El cardenal Zen, haciendo referencia a Fiducia Supplicans, afirma: el comunicado dice que este tipo de bendición es un acto de amor pastoral, pero ¿no dice la Biblia que el pastor debe proteger a las ovejas fuertes, curar a las heridas y guiar a las perdidas? Ese comunicado parece decir que vienen como parejas y se van como parejas. ¿No es eso como decir que ellos, al menos temporalmente, todavía pueden vivir en esa forma irregular, es decir, pecaminosa? El cardenal, en estas palabras que acabamos de leer, es plenamente coherente con la fe católica. Es decir, el pastor, si ama a sus ovejas, lo que debe hacer es procurar protegerlas del pecado, curarlas si están heridas por el pecado, pero no darles una bendición y dejarles ir tranquilos a su casa a seguir adelante con su pecado. Recordemos las palabras de San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 10, donde dice: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. San Pablo actúa como un buen pastor y les advierte que no se dejen engañar, porque los sodomitas no entrarán en el reino de Dios, ni los pervertidos sexuales heredarán el reino de Dios. Repito, no se dejen engañar, es el consejo que San Pablo da a los sodomitas, entre otros, para que entiendan que si no cambian de conducta, no podrán ir al cielo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Eso es la verdadera caridad, según San Pablo, según el cardenal Zen. La verdadera caridad no está en bendecir a unas personas que viven en pecado, sino en explicarles que todavía están a tiempo de arrepentirse de su pecado, porque estamos en el tiempo de la misericordia y pueden cambiar de vida. Si no hacemos esto, no solo con los homosexuales, sino con cualquier persona que viva en contra de la palabra de Dios, les estamos engañando. Por esto digo que el cardenal Zen apuesta por una postura totalmente acorde a lo que nos enseña la Sagrada Biblia. Por eso se pregunta el cardenal, ¿no debería presentarles la voluntad de Dios de la manera más amorosa posible? Y esta es la postura del católico, presentar la voluntad de Dios revelada en las Escrituras para que los hombres puedan cambiar de conducta. Por otro lado, el cardenal Zen afirma
que este tipo de bendiciones en realidad crea confusión. Continúa el cardenal. El comunicado enfatiza repetidamente la necesidad de evitar la confusión, pero las bendiciones alentadas por el comunicado inevitablemente crearán confusión. Los medios de comunicación seculares ciertamente agregarán intencionalmente confusión, pero ¿no es cierto que los pastores de la Iglesia que apoyan al movimiento LGBTQ, como el padre James Martin, SJ, o la hermana Janine Gramick, también crean confusión intencionadamente? O simplemente como Alemania y algunas otras diócesis que no siguen algunas de las reglas indicadas en el comunicado. ¿Por qué el Vaticano no los detiene? Es crear confusión en este tema importante, tema conforme a los principios pastorales. Y hasta aquí hemos leído las palabras del cardenal, que sin miedo a nada ni a nadie afirma de forma clara que Fiducia Supplicans es un documento confuso. Es confuso de por sí, pero es que además los medios de comunicación todavía lo van a presentar de forma más confusa, y sacerdotes pro-LGBTQ van a crear todavía más confusión en torno a este asunto. Por esa razón el cardenal es contundente y se pregunta, ¿por qué el Vaticano no los detiene? Es decir, ¿por qué el Vaticano no detiene esta confusión y pone fin a un documento que no aporta ningún tipo de claridad? ¿Por qué no dice que se han equivocado? Pero continuemos escuchando al cardenal Zen, que afirma: lo más grave es que la declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe dice: las actividades sexuales homosexuales tienen su bondad, pueden progresar, pueden crecer. Del mismo modo el Papa, o más probablemente el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, respondió a las dudas de 5 cardenales diciendo que el amor sexual homosexual y el amor en el matrimonio son similares. Esto es un error absoluto y subjetivo. Según la verdad objetiva, esa conducta es un pecado grave. No puede haber ninguna bondad en ella. El cardenal habla con mucha verdad en contra de lo que afirma Fiducia Supplicans. Zen afirma que no hay nada bueno en sí mismo en una relación homosexual, porque es objetivamente mala. Las relaciones homosexuales, según nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, son intrínsecamente malas, constituyen un desorden, se oponen a la ley de Dios, se oponen a la ley natural, y nunca puede esperarse que reciban ningún tipo de reconocimiento por parte de la Iglesia. Nunca se puede asimilar una pareja homosexual y una heterosexual, viene a decir el cardenal Zen en este escrito, y de hecho, al permitir esta bendición de tipo pastoral, se está dando esa imagen, aunque no fuera la intención de Fiducia Supplicans. Lo que se da a entender es que son similares ambas relaciones. El cardenal Zen recuerda unas sabias palabras del Papa Benedicto XVI en su comunicado, diciendo: el Papa Benedicto XVI dijo: si el amor no se basa en la verdad, se convierte en un cascarón vacío que puede llenarse de cualquier cosa. Y finaliza el documento diciendo: no es herejía que el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe llame bueno a un pecado grave. ¿No debería entonces el prefecto renunciar o ser destituido? Finalmente, actualmente, ¿no está en curso el Sínodo Mundial de Obispos? Espero que en la reunión de octubre de este año los obispos finalmente puedan debatir estos temas de forma autónoma, sin ser dirigidos por facilitadores, y llegar a una conclusión unánime bajo la guía del Espíritu Santo, que la Congregación para la Doctrina de la Fe haya emitido una declaración de antemano es un grave desprecio por el cargo de los obispos, sucesores de los apóstoles, hermanos del Papa. El cardenal, con estas palabras finales,
expresa el sentimiento de muchos católicos al decir: ¿no debería entonces el prefecto renunciar o ser destituido? El cardenal acaba por tanto pidiendo que el cardenal Víctor Manuel Fernández sea destituido de su puesto, y al decir eso está expresando el sentimiento de muchísimos católicos que piensan exactamente lo mismo. Un documento como Fiducia Supplicans, emitido por el cardenal Fernández, ha causado tal revuelo en la Iglesia y tal división que es necesario, por un lado, hacer una rectificación bien clara de este asunto y, por otro lado, mandar al prefecto Víctor Manuel Fernández a su casa. El cardenal Zen ha sido muy claro en sus declaraciones y no podemos añadir mucho más a lo que ya ha dicho. Algunos están afirmando que el texto se ha malinterpretado, que las bendiciones son a las personas, no a las parejas, pero como nos ha indicado el cardenal Zen, este no es el único problema del documento. Hay otros, como por ejemplo, ya lo hemos indicado antes, que se afirme que una relación homosexual puede tener cosas buenas. Por tanto, es necesario enmendar el error cometido y deponer al actual prefecto de la doctrina de la fe. Me gustaría saber también qué piensas tú al respecto, es decir, ¿crees que Víctor Manuel Fernández debería dimitir y marchar para casa? Dímelo en los comentarios, te leo atentamente. Y en las pantallas finales te voy a dejar también un enlace a nuestro canal de WhatsApp para que puedas entrar y formar parte de esta gran familia. También te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Muchas gracias, hermano, y que Dios te bendiga.